El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El poder de Dios es visible. Eso es lo que podríamos dejar como resumen de la primera parte del Salmo 19. Y observamos que cuando el hombre desprecia la revelación de Dios a través de las cosas creadas, lo que hace es denigrarse a sí mismo. Empieza no queriendo ver a Dios, pero termina destruyéndose a sí mismo. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 1:22, que profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y todo por qué? Por quitarle la gloria a Dios para poner sellos en el centro. Bien, con la palabra sucede lo mismo. Hemos visto esto con la revelación de Dios, ese desprecio que las personas tienen a esa revelación de Dios a través de los cielos, de la explosión de creatividad, ¿no? Pero con la palabra sucede lo mismo. Hoy vamos a ver, pues, cómo es su palabra, el atributo y los efectos que la palabra produce en los seres humanos. Claro, cuando esa palabra es aceptada, no es rechazada. Lo que pasa es que aquí también el hombre le quitará a Dios su autoridad para ponerse él en el centro, para poner su propio orden de prioridades, despreciando el consejo de Dios. Pero hemos de saber una cosa antes de comenzar, que nuestro comportamiento siempre va a obedecer a nuestra identidad. El hombre que cree que viene del mono, pues se comportará como un mono. Pero el hombre que sabe que su origen es Dios, que ha sido creado por Dios, ¿no? Y hace lo que el consejo de Dios le dice, ese hombre se comportará como un hijo de Dios. Así que lo vuelvo a repetir, depende con qué nos identifiquemos, así nos comportaremos. Por eso si hoy Dios te habla a través de las Escrituras, que es el consejo de Dios para nosotros, pues escucha, ¿no? Bien, antes de empezar vamos a explicar en qué consistía la ley. La Torá en hebreo para los judíos era dirección, instrucción, enseñanza. Así pues, cuando veamos esta palabra, la ley de Yahvé, en los Salmos, no está hablando de la ley de Moisés o del Pentateuco, ¿no? De los 5 primeros libros de la Biblia, ley civil y ceremonial. No, aquí nos está hablando de la enseñanza que Dios tiene para todos los hombres. Dios había hecho un pacto con Israel, como los había elegido, ¿no? Y después de haberlos elegido, los rescató, los salvó de Egipto. Por lo tanto, esta elección de Dios a su pueblo y este rescate significaba que este pueblo era de su propiedad. El pueblo de Israel, pues, tenía una relación muy especial con Dios, ¿no? Una relación como la que tienen un padre con su hijo, una relación de cuidado por parte de Dios. Dios se compromete a cuidar a su pueblo y una relación de dependencia por parte de Israel. Israel se compromete a obedecer a su padre. Pero para que este cuidado de Dios a su pueblo se pudiera llevar a cabo, este pueblo evidentemente tenía que obedecer como un hijo obedece a su padre para que le vaya bien, ¿no? Para que no termine en caminos peligrosos en el fondo de un abismo. Ya dijimos en el Salmo 1, cuando predicamos, que cada vez que veamos escrito en los Salmos la ley del Señor, la ley de Yahvé, no deberemos ver en ello un concepto legalista y ceremonial, ¿no? Como por ejemplo el que tenían los fariseos y los escribas en tiempos de Jesús, algo pesado de seguir y también de cumplir y que se hacía de manera mecánica y obligatoria para ser salvados. No tenemos que verlo así. Para los judíos, además, la obediencia a la ley, a los mandatos de Dios, significaba alegría, y lo vemos constantemente en los Salmos, ¿verdad? Y era la respuesta agradecida a un Dios que los eligió y que los rescató de la esclavitud en Egipto. Por eso, para un judío, despreciar la ley de Dios era mucho más que pecar. Significaba una deslealtad, una ingratitud, un desprecio al Dios que les había sacado de su esclavitud en Egipto. Y eso tiene que ser también para nosotros, ¿no? Por eso el cumplimiento de la ley no era la base de su salvación. Ya habían sido salvados. El cumplimiento de la ley para los judíos era el resultado agradecido de esa salvación, que además, al hacer esos mandamientos, cumplía un propósito bueno en su vida.
Por eso escuchar a Dios a través de las Escrituras no significaba un yugo insoportable, sino que el cumplimiento de la ley producía en el judío piadoso lo que hoy vamos a ver en este Salmo 19. Lo vamos a ver desde el versículo 7 al 10. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bien, ¿os acordáis lo que decía el primer versículo de este salmo? Los cielos declaran la gloria de Dios. Pero claro, los cielos no nos enseñan nada ni de su justicia, ni de su gracia, ni de su misericordia, ni tampoco nos dicen nada acerca de su voluntad para con nosotros. Así que, para que podamos saber lo que realmente Dios dice de sí mismo y de nosotros, es necesario ver lo que dice su revelación escrita, que es lo que vamos a ver hoy. David nos explica en este salmo cómo es la palabra de Dios y nos lo explica en 6 partes y una conclusión final. La primera parte, fijaros, la Biblia es perfecta, la Biblia es fiel, la Biblia es recta, la Biblia es pura, la Biblia es limpia y la Biblia es verdad. Y luego tenemos la conclusión, que es dulce, etc. Vamos a ver la primera definición que nos da David y la vemos en la primera parte del versículo 7. Dice así: la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. Muy bien. La palabra perfecta, ahí en hebreo, es el adjetivo tamim y significa que la ley es completa, entera. O sea, que a la ley no le falta nada, es lo que quiere decir. A efectos prácticos y para nosotros lo que significa esto es que la ley de Dios es suficiente. Evidentemente, esta suficiencia de la Biblia no significa que en ello vamos a haber explicado todos los temas que en el mundo existen. No. Todos sabemos pues, que la Biblia no es un libro ni de matemáticas, ni de física o química, ni tampoco es un libro de astronomía. Lo que realmente significa que la ley de Yahvé es perfecta, o sea, completa, entera, es que ella es, y atención, suficiente para todas las necesidades espirituales y las psicológicas, las morales, ¿de acuerdo? Todo eso que el ser humano necesita para poder vivir aquí, eso es suficiente. Y también es suficiente para poder conocer cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna, o sea, para poder vivir allí. Bien, en primer lugar, la suficiencia de las Escrituras significa que cualquiera de nosotros podemos resolver todos los aspectos necesarios para nuestra vida aquí como creyentes. Con la suficiencia de las Escrituras, todos nosotros estamos completos, no nos hace falta nada más. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Decíamos que la palabra es suficiente. En primer lugar, es suficiente para vivir una vida cristiana correcta aquí. Este es uno de los grandes retos del cristianismo práctico, ¿no? Creernos esta suficiencia de las Escrituras. Cuando alguien, pues a no ser que necesite ayuda física, por ejemplo, imaginaros porque su cerebro no funciona bien. Al margen de eso, si es que su cerebro no funciona bien, evidentemente esa persona necesita ayuda médica. Pero ¿sabéis lo que pasa? La mayoría de los problemas psicológicos de los seres humanos son problemas del alma. Y muchos cristianos no se dan cuenta de que las Escrituras son suficientes para sanar el alma. Pues esto es lo primero que significa la ley de Yahvé es perfecta. Muchos, incluido yo hace ya durante mucho tiempo lo hice, pensábamos pues que Cristo está muy bien para nuestra vida allí, pero que aquí me las tengo que arreglar yo solo, ¿no? O sea, que cualquier problema lo tengo que solucionar yo con mi propia opinión o buscando la opinión de un experto psicólogo. Sin embargo, este salmo nos dice que la voluntad revelada a Dios a través de su palabra es perfecta, suficiente. O sea, suficiente para todas nuestras necesidades morales y espirituales. Pero hay algo más y es el segundo aspecto que yo quiero comentaros. En segundo lugar, la Biblia es suficiente, pero en un sentido todavía mucho más amplio y más importante que este que acabamos de ver, que es muy importante, el de sanar el alma.
es muy práctico, pero en realidad no es nuestro verdadero y más grande problema. Nuestro verdadero y más grande problema, ¿sabéis cuál es? Que estamos perdidos. Y el efecto más importante que produce este atributo, el de la perfección, es que convierte el alma. Fijaros, la primera palabra subrayada es el atributo de la palabra. Y la segunda cosa que voy a subrayar es el efecto que produce ese atributo de la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo primero que vemos es que el atributo es que la perfección consigue un efecto, convierte el alma. Oye, ¿y cómo es posible que la palabra de Dios convierta el alma? Pues porque la ley es perfecta, ¿no? La ley refleja todos los atributos de Dios, refleja el carácter de Dios. Y qué bueno, porque a través de la Escritura podemos ver cómo es ese carácter de Dios. Pero y aquí es donde viene el problema. Es precisamente por eso por lo que la ley no nos puede salvar, porque yo no soy perfecto. Como no soy perfecto, pues yo no puedo cumplir a la perfección esa ley. Solo Cristo pudo hacerlo, por eso es que solo Cristo salva. No hay nada de malo en la ley. Pablo lo dice muchas veces, ¿no? La ley es maravillosa, pero no nos puede salvar el cumplirla precisamente por esto, porque es perfecta. Y como a todos nos resulta imposible cumplir a la perfección todos y cada uno de los puntos de la ley, lo único que la ley puede hacer por nosotros es indicarnos el camino de salvación. Dice Pablo en Romanos 7, ¿no? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley fue dada al hombre no para ser cumplida y así poder salvarnos a través de ese cumplimiento, ya que la propia Escritura nos revela que eso es imposible, sino que nos fue dada para que nos diésemos cuenta de que somos pecadores. ¿Recordáis lo que dice Pablo? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que una vez que descubriésemos esa imposibilidad en nosotros de cumplir la ley, nuestra minusvalía para poder andar por el camino que la ley demanda de nosotros, para que una vez que descubriésemos nuestra profunda incapacidad para agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley, fuésemos corriendo a beber de las aguas limpias y cristalinas de Cristo y así poder liberarnos del pecado al que estábamos vendidos, dice Pablo, que estoy vendido al pecado. Eso es de lo que me tengo que dar cuenta, esa es la función de la ley, que nos diésemos cuenta de que estamos comprados por un Señor que se llama pecado y que ese Señor nos tiene esclavos. Por eso Jesucristo, porque Jesucristo es la ley encarnada, porque la cumplió perfectamente. Por eso solo Cristo puede convertir el alma, solo Cristo puede liberarla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fijaros, la ley es la verdad es Jesucristo, y Jesucristo es perfecto, por eso convierte el alma, y la convierte de muerte a vida, no la maquilla, o sea, no le cubre los errores, sino que la regenera, la transforma, por eso es perfecta. No es una filosofía la ley del Señor, no es una ideología, es la palabra de Dios. No hay error en ella y está perfecta, completa, por eso es un error intentar añadirle o quitarle algo. Oye, ¿y si es perfecta? ¿Para qué mejorarla? No tiene sentido. Aunque no la entendamos del todo, debemos obedecerla como un niño que obedece a su padre, aunque no entienda todo lo que su padre le está diciendo, ¿no? Bien, y lo segundo que vamos a ver de la ley del Señor es que es fiel. Dice así, el testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Veis el atributo? Fidelidad. ¿Y veis el efecto que produce ese atributo de la palabra de Dios? ¿Qué hace? Sabio al sencillo. Que alguien es fiel significa que es digno de confianza. Por eso, cuando alguien es fiel en su testimonio, es alguien en el que podemos confiar. Podemos estar seguros de lo que dice porque sabemos que lo que está diciendo no lo va a cambiar aunque las circunstancias cambien. Por lo tanto, que el testimonio del Señor sea fiel es que es firme, es sólido. O sea, es la roca estable sobre la cual yo puedo construir perfectamente mi casa, sabiendo que los cimientos jamás serán removidos. O sea,
estarán siempre bien asentados porque es sólida, es firme, es fiel. Dice Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. No dice hoy algo y lo contrario mañana. Esto es lo que ocurre con la mayoría de las teorías de los seres humanos. Las teorías filosóficas, las sociológicas, las psicológicas, las políticas, incluso las teorías científicas cambian. Cada lustro, cada 10 años suelen cambiar. Pero la palabra de Dios no es revisable. La palabra de Dios no es como las teorías humanas. Por eso si la palabra dice que va a haber un juicio, habrá un juicio. Dios no va a cambiar de opinión. Es que tenemos la tendencia, bueno, hoy estamos en otra época, ¿no? No. Y si la palabra dice que nos llevará hasta el final en nuestro caminar con Él, persuádete de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, cree que todo aquel que esté bajo el señorío de su propia opinión y no del señorío de Cristo, ese morirá eternamente. Y si la palabra dice que Él es misericordioso, créeselo. Es eternamente misericordioso. Puedes estar seguro que el Señor, si le pides perdón, te perdonará siempre. Siempre. Fidelidad. Es de lo que estoy hablando ahora. Yo entiendo que muchas veces esto no lo sentimos. ¿Por qué? Porque lo que realmente sentimos es que el Señor no nos puede limpiar de toda la suciedad que tenemos. Yo lo entiendo, y además lo entiendo sobre todo cuanto más estás en la palabra, cuanto más tienes comunión con el Señor, más sucio te ves. No es que más sucio seas, no, es que tienes más luz y más sucio te ves, siempre fuiste así. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que sientes que toda esa suciedad no podrá ser limpiada, pero ¿qué nos dice ahí? Que es fiel. La palabra de Dios no es para sentirla, es para creerla. Y la palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, aquí hay dos atributos, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y estos son los efectos de su fidelidad, el perdón y la limpieza. No se trata de lo que tú creas, se trata de lo que la palabra dice aquí. Lo único que importa es que el testimonio de Dios es fiel. ¿Y qué produce ese testimonio fiel en el creyente? Nos dice ahí que logra hacer sabio al sencillo. Aquí sencillo en el original hebreo significa alguien simple, alguien falto de entendimiento. Y todos nosotros, todos los seres humanos, están faltos de entendimiento. Todos hemos seguido nuestras propias opiniones hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. Cuando Él llegó, pues nos descubrió a nosotros lo que realmente nosotros éramos. Ha descubierto que somos personas sin ningún entendimiento, personas tan simples, pues que nos creíamos cualquier cosa antes que creernos la palabra de Dios. Pues este es el milagro del testimonio de Dios, que es fiel para conseguir algo así. O sea, que alguien simple, alguien sin entendimiento, sea alguien sabio. Sabio no es alguien que tiene mucho conocimiento, mucha información. Sabio es alguien que sabe utilizar esa información que tiene de forma precisa, de forma acertada. El salmista en el Salmo 119, versículo 98 nos dice: «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo». Eso es lo que dice el salmista sobre la sabiduría que proporciona Dios con su palabra. Pero es la sola Escritura lo que produce sabiduría. No esos revoltijos de conocimiento humano mezclados con algunos versículos, ¿no? Que así a veces se mezclan pues para dar la apariencia de la palabra de Dios, pero que no tienen el poder de Dios porque no son el testimonio fiel de Dios. Y otra cosa, necesito meditar en el testimonio fiel del Señor para que produzca en mí sabiduría. No es suficiente un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Necesito meditar en ella. Por eso el salmista, en este salmo que yo os he leído, el Salmo 119, en su siguiente versículo, en el versículo 99, nos dice: «Más que todos mis enseñadores he entendido». Fíjate, más que todos mis maestros ha entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Sin esta comunión, porque meditar en su palabra es tener comunión con Dios, es tener comunión con Jesucristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sin meditar en esta palabra, o sea, sin meditar con una persona que es Jesucristo, que nos ama, y como dice ahí, cuyo testimonio es fiel, firme, sólido, estable, no obtendré la sabiduría de Dios.
Algo que tenemos que tener muy claro es que esta sabiduría es un milagro. Esta sabiduría no se obtiene yendo a la universidad. Esta sabiduría no se obtiene yendo a un instituto bíblico. Eso está muy bien. Por muy bueno que sea, no es así, lo siento. No funciona así. Esto es un milagro. Y es un milagro que proviene de la comunión. Se trata de fe que provoca comunión. Comunión con Dios que provoca que yo le conozca a Él. Comunión con Dios que provoca que yo me conozca a mí. Y al conocerme a mí, descubro que soy un miserable, que no sé nada, que creía que lo sabía todo, porque yo lo valgo, pero que resulta que era un necio. Así que este testimonio fiel del Señor hace sabio al sencillo, al simple. Si nosotros queremos esta sabiduría que viene del cielo, hemos de recibir este testimonio fiel del Señor con la mente abierta a lo que Dios tiene que decirnos. No podemos estar siempre justificándonos en todo lo que hacemos. Mirad, hermanos, lo que más nos separa de la comunión con Dios son nuestras justificaciones y también nuestra supuesta capacidad. Cuando uno se cree capaz delante de Dios, resulta un necio. Por eso, cuando los hombres, en vez de creer al testimonio fiel de Dios, testimonio que es seguro, sólido, firme, que no se mueve, testimonio en el que en el versículo 1 de este mismo Salmo se nos dice que los cielos anuncian o cuentan la gloria de Dios y también el firmamento anuncia de la obra de sus manos. Cuando los hombres, en vez de creer este testimonio seguro del versículo 1, se creen pues lo que en su propia opinión dicen, ¿no? Que posiblemente todos nosotros vinimos de una explosión provocada de una nada de nada. Cuando el hombre cree en esta inseguridad de sus propias teorías, de su propia opinión, se queda como un simple, como un falto de entendimiento, como aquel que se cree todo lo que los demás dicen, excepto creerse lo que Dios le está diciendo, ¿no? Bien, lo tercero que observamos de esta revelación de Dios a los hombres a través de su palabra, fijaros, versículo 8, primera parte. Los mandamientos de Yahvé son rectos que alegran el corazón. ¿Cuál es el atributo? Rectitud. ¿Cuál es el efecto que produce esa rectitud? Alegría, ¿sí? ¿Lo vemos? Harás lo recto y bueno ante los ojos del Señor, a fin de que te vaya bien, nos dice el Señor en Deuteronomio 6:18. Hacer lo recto tiene el propósito de que nos vaya bien. El Señor siempre quiere que hagamos lo recto, pero no para fastidiarnos, sino porque hacer lo recto tiene un propósito bueno. Recto significa derecho, ¿verdad? Algo que no está torcido. Y así es la palabra de Dios. Es un camino recto que te lleva a la vida. Es el ejemplo de las normas de tráfico. Puede que la gente prefiera no cumplirlas, pero no están puestas para amargarnos la vida, sino para todo lo contrario, para alegrarnos el corazón. Cuando alguien no obedece a las normas de tráfico, no solo se expone a perder la vida en un accidente previsible, sino, lo que a mí me parece más grave todavía, pone en riesgo a los demás que van con él en el coche y además a otros conductores que circulan por la carretera. Circular a la velocidad marcada por las autoridades de tráfico es para conservarles la vida. Creo que alegra más el corazón seguir con vida, no arriesgar la vida de los demás y además disfrutar del paisaje. Puede que a la gente le parezca que seguir las normas sea una limitación a su libertad. A mí me parece que quien te indica el camino a seguir para no perder la vida en el trayecto, ese es el que te está dando la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que me da la gana, la verdadera libertad consiste en hacer aquello que me preserve la vida, o sea, hacer mi propósito, el propósito que Dios tiene marcado para mí. Por eso la gente que camina por el camino de su propia opinión, un camino torcido, termina perdida. Todo por no seguir los mandamientos de Yahvé que son rectos. Todo por no transitar por su camino, que es Jesús, camino que está convenientemente señalizado para que no perdamos la vida. Y además nuestro corazón viva por ese camino alegre. Esa es la pretensión de la palabra. Y que nos quede una cosa clara a todos. Dios no va a cambiar sus normas, que son rectas, porque a ti o a mí no nos gusten. Puede que aquí a alguien no le guste la ley de la gravedad porque le gustaría tirarse por la ventana y no terminar estrellado contra el suelo. Pero eso, que no le guste, no va a ser suficiente para que Dios suspenda esa regla y así tú puedas hacer lo que te dé la gana.
Dios no va a modificar su rectitud porque a ti o a mí no nos guste. Y lo cuarto que observamos de la ley de Dios, de esta revelación de Dios a todos los hombres a través de su palabra, es que el precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. Versículo 8, segunda parte. ¿Os dais cuenta? El atributo es pureza, ahora vamos a ver lo que quiere decir, y el efecto es que alumbra los ojos. Esta palabra puro se puede traducir del hebreo como cristalino, claro, que da luz, que ilumina. Sincero también. Y así es la palabra de Dios. No hay nada como las cosas dichas claras, dichas de manera sincera, para poderlas ver como en realidad son. Para poder conducir por una carretera de noche, nosotros debemos tener cuidado para que nuestro automóvil lleve las luces que funcionen bien, porque si vamos por la carretera de noche y las luces están estropeadas, pues nos vamos a estrellar, uno se accidenta. Para poder andar por la vida sin andar tropezando con todo, uno ha de tener la palabra de Dios porque el precepto de Yahvé es puro, o sea, da luz, es claro, es la verdad. De hecho, es la única verdad. No existen verdades propias. Y es que estamos en una sociedad que se ha creído esta mentira. No existen verdades propias. Esto es producto de nuestra época, de una época relativista. ¿Y sabes por qué la gente es relativista? Porque quiere hacer lo que le da la gana. Y no hay nada mejor que el relativismo para hacer lo que me da la gana. Por eso la gente no quiere la verdad. Siempre os cuento el anuncio que vi hace años en nuestra ciudad sobre un centro de exposiciones. Era un cartel en el que se veía a su madre con su hijo en brazos y decía ese cartel: quiero que mi hijo conozca su verdad. ¡Qué tolerancia!, ¿verdad? Pero qué mentira. La verdad, por definición, solo puede ser una, pero no. La gente moderna te dice que todos tenemos la verdad o parte de la verdad. ¡Qué tolerancia! Sé que suena duro, pero la palabra de Dios no pretende ser tolerante. Pretende salvarte la vida. La palabra de Dios es pura, o sea, es luz. Por eso uno a veces cierra los ojos al ver tanta luz, es normal, yo lo entiendo, ¿no? Cuando te revela algo la luz, después de haber estado viviendo durante mucho tiempo en oscuridad, cierras los ojos porque te hace daño ver lo que ves. Pero aunque te duelan los ojos al principio, no, y por acto reflejo los cierres, has de saber que esta palabra pura, luz, lo que quiere es alumbrarte para que no tropieces y caigas. Aquí a muchos les ha molestado la pureza, la claridad de la palabra de Dios cuando ha sido predicada en esta iglesia. ¿Cuántos de vosotros me habéis dicho que cada domingo cuando escuchabais la palabra os decíais a vosotros mismos mientras salíais por la puerta de salida, no vuelvo, ¿no? Muchos volvíais, pero otros muchos no han vuelto. Pero ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio solo por no herir susceptibilidades. Hay gente que al escucharme puede pensar que yo me creo que estoy por encima del bien y del mal y que por eso predico como predico, pero os aseguro que al primero que le molesta esta luz es a mí. Esta luz que alumbro a los ojos, al primero que le hace daño es a mí. ¿Por qué? Porque me descubre quién soy yo. Al primero que le habla es a mí. Y te aseguro que no me gusta oír lo que de mí dice esta pureza, esta luz. Pero necesito oírla. Necesito oírla yo primero para luego poder enseñarla. Yo no puedo enseñar algo que primero no he aprendido. Yo no puedo dar algo que previamente no he recibido. Conozco a personas, antiguos amigos, que hoy ya no predican con la pureza del Evangelio que en su día yo les oía. Esto es una advertencia para nosotros, ¿eh? ¿Por qué alguien puede rebajar el Evangelio que antes predicaba con pureza? Pues porque llegó un momento en el que no soportaron la luz que este Evangelio desprende. Llegó un momento en que esa luz confrontaba sus vidas de tal manera que prefirieron cerrar los ojos. Ahora prefieren hablar de su propia opinión mezclada con algunos versículos bíblicos para que parezca que es la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues por lo mismo que les ocurrió a ellos, para que la gente en la iglesia no se asusten y no se vayan de la iglesia, ¿no? Para que los números de la iglesia no decrezcan, los números de todo tipo, ¿eh? Por eso solo se puede predicar con denuedo, libertad en el habla, cuando uno previamente es confrontado y liberado de esa obscuridad en la que vive. Solo se puede predicar con la libertad que esta pureza requiere cuando uno se deja limpiar de toda la suciedad que tiene y se arrepiente de quién es y de lo que hace.
y esto todos los días. Así que esta pureza que alumbra los ojos da luz tanto al que habla como al que escucha. Bien, lo quinto que observamos de esta revelación de Dios a los hombres a través de su palabra es, versículo 9, primera parte, que el temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. ¿Veis el atributo? Limpieza, ahora lo vamos a explicar, y también es el efecto de esa limpieza que produce en el hombre que acepta su palabra, que es permanencia. Bien, antes de hablar del atributo y del efecto, quiero hablar de la palabra anterior, ¿vale? La palabra temor. El temor a la palabra del Señor es algo bueno. Lo mismo que es bueno que un hijo tema las consecuencias que su padre, cuando es un buen padre, le va a ocasionar si no obedecen, así de bueno es el temor que nosotros debiéramos de tener de las consecuencias que se van a derivar de nuestra obediencia de los mandatos del Señor. Yo sé que temor de Dios o el temor a Dios también significa reverencia al Señor, un temor reverente. Pero yo hoy no voy a hablar de eso, yo voy a hablar del temor de verdad. No tengo ningún problema en predicar sobre esto a esta sociedad buenista en la que vivimos. No tengo ningún problema en predicar sobre el temor de Dios. Lo siento por aquellos que les moleste oír que hay que temer. Claro que hay que temer. Y mejor temer aquí que no en su presencia. Es mucho mejor temer que terminar padeciendo las consecuencias por no haber temido. Y te aseguro que si eres hijo vas a temer. Y vas a temer porque tú ya sabes cómo es tu padre. Bueno, sí, claro que es un padre bueno, pero consecuente con su palabra. Precisamente porque es bueno, lo que va a hacer es cumplir con sus advertencias. No es un buen padre aquel que advierte y no cumple lo que advierte. Y vemos que este temor es limpio. Este es el atributo. Limpio significa, fijaros, sin mácula, sin mancha, es algo puro. O sea, que la palabra de Dios no tiene nada añadido. Es buena en sí misma, no tiene ninguna suciedad, nada añadido que no sea de Él. Por lo tanto, cualquier cosa que le añadamos nosotros a la palabra hará que ésta se ensucie. O sea, que no sea pura, que no esté limpia. Una cosa es pura cuando no está compuesta por otros elementos ajenos a esa cosa. La mayoría de los elementos químicos puros son considerados como estables. Estabilidad es lo que caracteriza a la pureza. ¿Qué podemos aprender de la química relacionándolo con la palabra de Dios? Pues lo que la misma palabra de Dios nos dice en este versículo, que el temor de Yahvé es limpio, o sea, puro, químicamente puro. Y es precisamente por eso, porque es puro, por lo que permanece para siempre, o sea que es estable, no varía, es algo firme, es algo que permanece, no cambia. ¿Qué produce el saber que Dios va a cumplir sí o sí todo aquello que promete? Primero temor, ¿no? Y ese temor me da una estabilidad que hará que yo permanezca para siempre. Y hay el peligro que se tiene cuando se escucha a algunos que dicen que la palabra pues está anticuada, que es obsoleta, que hay que actualizarla, incluso que hay que contextualizarla. Suena muy bien, suena muy culto, pero es un error. Y lo sexto que observamos de esta revelación de Dios a los hombres a través de su palabra es, versículo 9, segunda parte, que los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Bien, antes de ver el atributo, que es la verdad, y el efecto justo, quiero definir la primera palabra. La primera palabra siempre está hablando de la palabra de Dios. Puede hablar la palabra de Yahvé, testimonio. Los juicios de Yahvé quiere decir la opinión de Dios, lo que de Dios sabemos porque nos lo dice. Estamos hablando de la opinión de Dios, del veredicto de Dios sobre todas las cosas. Y dice ahí que su veredicto sobre las cosas es verdad. Nosotros sabemos que antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué significan estas palabras de Pablo a los romanos? Algo muy sencillo de entender, que si hay alguna diferencia entre lo que yo opino y la opinión de Dios, pues el que tiene la prevalencia es Dios. La opinión de Dios debe prevalecer. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilato a Jesús, cuando éste ya se lo había dicho, ¿no? Él le había dicho que para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Fijaros este versículo. Él es la verdad, porque la palabra es la verdad.
La verdad es una persona que se llama Cristo. La verdad es el juicio del Señor, o sea, su opinión, su criterio. La verdad es la justicia. La justicia es Cristo. En este versículo se ve claramente a Jesucristo. Conclusión, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si os habéis fijado, hasta aquí hemos visto un progreso en todos estos efectos que produce la palabra de Dios. Os lo voy a recordar. Fijaros, es un progreso, ¿eh? La palabra de Dios produce que tú te conviertas de tu camino equivocado y que al convertirte te haces sabio, entendido. Y al hacerte entendido te da felicidad. ¿Por qué? Porque te abre los ojos para no andar tropezando con todas las cosas. Por eso permaneces para siempre, porque obtienes la justicia que es Cristo. Por eso la conclusión de David es evidente. La palabra de Dios es, primero, deseable, más que el oro, y segundo, es dulce, más que la miel. Esta es la conclusión de los 6 atributos que hemos visto con sus 6 efectos. Los de la palabra de Dios, los efectos que produce la palabra de Dios en aquel que acepta la palabra de Dios. Finalizo, 1 minuto solamente. Dios no ha cambiado. Y las necesidades del hombre tampoco. La gente se piensa que sí, porque se creen que son más modernos y que, bueno, ya no necesitan lo que necesitaban en el siglo I. No. Las necesidades del hombre, esas tampoco han cambiado. Por eso seguimos necesitando su palabra. Por eso seguimos necesitando a Cristo. Cumplir el propósito que la palabra le indica, eso es lo que el hombre necesita para ser feliz. Pero para que la gente pueda cumplir ese propósito, la palabra ha de ser predicada. Y es aquí donde entra mi responsabilidad, también la vuestra, ¿eh? Todos debemos predicar la palabra. En Juan 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos en la oración sacerdotal, allí también estaba orando por ti y por mí, hay un momento en el que el Señor le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Yo creo que hoy os he dado su palabra y más me vale. Hoy, como siempre que predico, he procurado ser lo más claro posible para que el Señor no me demande la sangre de su pueblo. Nadie es perfecto, yo no lo soy, solo la palabra lo es. Pero lo que sí tengo claro es que nunca manipularé la palabra por miedo a que la gente se marche de la iglesia. Por lo menos lo tengo claro hoy. Y como el que crea estar firme ha de mirar que no caiga, solo le pido a Dios que nunca permita en mi vida esa cobardía de no predicar su palabra pura y limpia. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.